Muy buenas a todos amigos, bienvenidos una vez más a Reflexiones Culé y el día de hoy vamos a hacer la primera reflexión de Champions del año 2026. Praga 2, Barça 4, con el que inauguramos, digamos, nuestra etapa en Champions en este hermoso año 2026. Un partido que, bueno, tiene muchas cosas para decir, la verdad. Debo empezar diciendo que no me gustó, el partido no me gustó, creo que es probablemente obvio para la gran mayoría. No creo que a muchos de ustedes les haya gustado el partido tampoco, pero es lo que hay, ¿no? Es lo que hay partidos que sean así, pero no sé, a veces da la impresión de que el Barça se lo quiere poner todo tan complicado a sí mismo. Había visto que era como el 13º partido de la temporada en el que al Barça la anotaban primero. Y claro, si ustedes se ponen a ver a lo largo de la temporada, pues no hemos perdido tantos partidos, ¿saben? Tal vez hemos perdido unos 5 entre todas las competencias, puede ser. De ya cuántos que hemos jugado, 30. Entonces, claro, hay que prestarle atención a eso. Yo no sé si lo he dicho aquí, probablemente, pero a veces pareciera como que el Barça necesita sentirse en desventaja para poder despertar en el partido. Un partido con una noticia fúnebre, una noticia terrible, que es la lesión de Pedri, de la cual todavía no tenemos ningún indicio de cuánto puede ser. Había visto por ahí una especie de molestia en los isquiotibiales, espero estarlo diciendo bien. Estaban diciendo que podía ser unas 2-3 semanas de baja mínimo, pero que también podían ser menos porque el cuerpo todavía estaba frío, que no sé qué. Entonces hay que esperar a los análisis, ¿no? A las pruebas médicas que seguramente se hará el día de mañana para ver el alcance de la lesión, qué toca realmente y cuánto tiempo de baja. Claro, una baja capital terrible, pero bueno, hablando del partido, de nuevo, no me gustó. Creo que el Barça se choqueó por el comienzo del partido. He de decir que los primeros 25 minutos del partido fueron verdaderamente cancerígenos. Me molestaron muchísimo, me hicieron enojar de verdad, porque sencillamente no podía ser. O sea, es que en general, viendo el panorama completo del partido, no puede ser que el Slavia Praga, con todo el respeto al Slavia Praga, un equipo que llevaba sin ganar un partido de Champions y lleva todavía sin ganar un partido de Champions desde el 2008-7 por ahí, no puede ser que un rival así te lo complique tanto. O sea, indiferentemente de si juegas en su campo. Había gente diciendo incluso que no, es que es por la temperatura. Por el amor de Dios, si yo he visto al Barça ganar en Vitoria, que para el que no sepa, Vitoria es el campo del Alavés, que es en el norte de España, que es muy frío. Si yo literalmente me acuerdo de verlos jugar en un césped congelado, o sea, que parecía una pista de patinaje, yo me acuerdo de verlos jugando allí y ganando. Entonces no veo por qué, que de hecho yo creo que incluso ese escenario de Vitoria de noche puede ser más frío que el de Praga, ¿no? Y yo he visto jugar al Barça en esas condiciones. Entonces es irse por las ramas. Es como la antítesis de la excusa de que es que están acostumbrados a jugar de día, de Xavi. O sea, no. O sea, esté lloviendo, esté haciendo sequía, haciendo mucho sol, esté nevando, el Barça tiene que ganarle al Praga. Por supuesto, el rival también juega. Esto es obvio, ¿sí? Pero es que claro, estamos ante uno de los peores equipos de toda la competición. Y el Barça tiene la calidad, tiene los jugadores, tiene todo para sencillamente no hacer un partido como el que hizo el día de hoy, que a pesar de todo hay que reconocerles también, hicieron los deberes. Mal o bien, jugando terrible o jugando genial, con bajas o sin bajas, hay que también darle eso al equipo. Sea como sea, lo importante era que ganaran y que ganaran por lo menos por 2 goles de diferencia. Entonces, viéndolo desde ese lado, pues también hay que dársela al Barça que, ok, no me gustó cómo lo hicieron, pero lo hicieron, que es lo importante. Eso es
en este caso, en este tipo de escenarios, lo que tiene que ser primordial, ¿no? Porque ahora el Barça se pone... de hecho, esta jornada fue casi inmejorable para que el Barça pudiese ponerse entre los primeros 8. Y no fue hasta que el Chelsea le anotó al Pafos que nos quitó de los primeros 8. Porque nosotros ya en el 2-4 nos estábamos poniendo octavos, superando al Sporting. Entonces, bueno, ahora estamos novenos. Pero claro, como dije, la jornada fue muy positiva para las aspiraciones del Barça de entrar entre los 8 primeros. Ahora tenemos por encima, pero con igualdad de puntos, al Newcastle, al Chelsea, al PSG. El Real Madrid está a 2 puntos. O sea, desde el tercero hasta el octavo, cualquier cosa puede pasar en la siguiente jornada. O sea, el Barça incluso, obviamente dándose un montón de resultados, podría llegar a ponerse tercero. Entonces, hay que ver qué pasa. Pero el Barça hizo el deber y ahora puede llegar a la última jornada, que va a ser contra el Copenhague en el Camp Nou. Pues en esa situación de que si gana, si hace un buen partido, si golea, es muy probable, porque veo complicado que 5 equipos, ninguno pierda o ninguno empate. O sea, y solo necesitamos ganar. Y bueno, hay que ver también, quizá con el Chelsea haya un poquito de complicación. Tal vez necesitemos que sean 2 los equipos que tengan que meter la pata, ¿no? Para salir de esos puestos de clasificación directa. Entonces, bueno, el Barça en todo caso se pone en esa situación, que es lo mejor posible para, bueno, la situación de la que veníamos, ¿no? Luego de esa derrota en Stamford Bridge, el Barça ha ganado los 2 partidos creo que ha jugado, contando este por supuesto. Entonces, bueno, hay que ver qué sucede, pero se ve prometedor ahora, se ve más prometedor de lo que se veía en ese entonces, que si mal no recuerdo habían como unas 2 de 10 posibilidades, algo así. Ahorita tendría que ver las probabilidades, pero antes del partido con el Praga eran como 4 de 10. Ahora hay que ver, seguramente sean todavía más probabilidades, pero bueno, en todo caso ahí estamos. Y lo ideal sería clasificar directos para evitar esas lesiones que pueden haber por el cúmulo grande de partidos en esos 2 partidos extra de ronda de clasificación, ¿no? de los playoffs, para ir a octavos de final. Pero bueno, hablando del partido como tal, de nuevo, creo que hay que acotar también que no justifica el partido, pero hay que acotar también que Lamine Yamal no podía jugar porque se había sancionado. Y bueno, creo que es la gran baja del partido. También Ferran Torres, hay que decir que era baja para este partido, y solamente para este partido me parece. Y pues bueno, eso obligaba a Flick a poner a Lewandowski y a poner a Rooney Bardghji. Y del resto del equipo diría que es la titular, a excepción de Gerard Martín, que entra por Cubarsí, a quien le agradezco, me refiero a Flick, que le dé minutos, porque que Cubarsí creo que junto a Pedri venía de ser, bueno, y Koundé tal vez, venían de ser los que más estaban jugando minutos, y bueno, era necesario que lo cuidara, cosa que no pasó del todo con Pedri, que siendo de los que más jugaba, y que sí es cierto que en el último tiempo pues no ha tenido tantos problemas físicos, pues ha venido jugando todo también Pedri, y se termina lesionando en una jugada algo fortuita, pero en cierta forma se entiende el que haya pasado esto. Y aquí pues sí hay que darle un poco la responsabilidad a Flick, porque Pedri jugó contra el Guadalajara, jugó contra el Racing, jugó contra todo el mundo Pedri, y se estaba hablando desde hace días, por no decir semanas, de que Pedri estaba agotado. Pedri está agotado, Pedri está cansado, se le veía incluso en el campo. Hoy creo que hasta su lesión, por supuesto, era uno de los peores partidos que le recordaba a Pedri. Muy errático lo veía, y creo que todo esto tiene que ver mucho con el cansancio. Esta cuestión de llegar tarde a las marcas, de decidir mal. De verdad, para mí uno de los peores partidos que le recuerdo a Pedri, y eso es mucho decir porque Pedri es quizá el jugador más constante
que tiene el Barça desde hace mucho tiempo y que además siempre suele dar un rendimiento de 10. Pero bueno, son cosas que suceden. También entiendo que Flick no ve al Barça sin Pedri, porque Pedri es el que hace todo. Ya sabemos cómo es esto, es el que más gana contra presiones, el que más pases hace último tercio, el que gestiona, el que organiza. Bueno, en fin, que por justamente esta explotación que ha tenido el pobre muchacho, que yo entiendo por un lado a Flick, pero por el otro creo que tal vez no debió salir al segundo tiempo, debió haber visto que estaba muy cansado y que tal vez era mejor darle ese descanso que sacrificar el partido, ¿no? Pero bueno, tenemos que ver qué pasa de aquí a los siguientes partidos. En todo caso, hablando ya del partido como tal, pues creo que los primeros 25 minutos, como ya dije, fueron cancerígenos del Barça. Creo que, como dijeron los comentaristas, les golpeó el inicio que tuvo el Praga, que salió a presionar, salió muy valiente, salió a buscar al Barça, a hacerlos muy incómodos. Creo que el entrenador del Praga atinó mucho, sobre todo en la parte de presionar el costado de Balde. Gerard Martín también hay que decir que tuvo un día flojo por no decir un día malo, con muchas dudas, con algunas pifias que daban esa sensación de fragilidad sobre todo. Y sobre todo también en el tema de la marca personal que estaba haciendo el Praga, que ya lo hemos visto en otros partidos, lo hizo creo que el Frankfurt en aquel día que sí ganamos, lo hizo el Sevilla. Entonces es algo que suele molestar al Barça bastante, a pesar de que es un equipo que sabe salir muy bien y lo hizo en alguna que otra ocasión en el partido. Pero creo que ese buen inicio del Praga fue lo que golpeó al Barça, como que lo hizo, no sé, como que se esperaban algo mucho más sencillo de lo que eventualmente fue. Ahí obviamente es todo culpa de ellos, porque tienen que salir con la mentalidad asesina, ¿no? De ganar el partido, como sea. A pesar de todo esto, igual recuerdo una gran chance de Fermín en el principio del partido, a pase de Rafinha, que creo que tuvo mucho tiempo y mucho espacio, a pesar de que le pegaba con la izquierda para hacer algo mejor, ¿no? Pero la manda por los aires y bueno, luego de esa jugada es que creo que viene el tiro de esquina, sí, porque es como en el minuto 10, algo así. Pasan unos minutos, el Barça está mal en esos minutos. Luego viene un tiro de esquina donde la peina, o sea, es un tiro que va al primer palo, el jugador la peina y va hasta el segundo palo, en el que Frenkie de Jong está completamente dormido, no tiene esa sangre, ¿no? Esa viveza para ir a buscar el balón, para despejarlo, para evitar que conecte con otro jugador o que entre al arco. En vez de eso, le gana la partida el jugador del Praga, pasa una carambola increíble, también hay que decirlo, que de hecho era un 50-50 que entrara o que no entrara, porque el tipo literalmente metió el balón mientras se caía. Joan García tuvo que hacer un recorrido y no llegó, no pudo llegar porque obviamente estaba en el primer palo. Entonces el balón se termina colando con todo el jugador y bueno, ya por ahí el Barça empezaba perdiendo, empezaba poniéndose las cosas complicadas a sí mismo, porque creo que pudo defender mucho mejor esa jugada y también es de nuevo esa asignatura pendiente que tiene el Barça de defender el balón parado, que para mí es su punto más débil de momento. Ya sabemos que el Barça es frágil defensivamente, pero a pesar de que ha mejorado, pero el tema del balón parado es un drama terrible. Claro, los jugadores del Praga eran altos, también hay que decirlo, pero es que el Barça, de nuevo, tiene que tener todas las facetas dominadas, por supuesto. Entonces, bueno, ya a partir de ahí hubo varios minutos todavía en el que el Praga estaba jugando cómodo relativamente, pero poco a poco el Barça fue como alistándose, ¿no? Como metiéndose en el partido, como pasándolo un poco más. No voy a decir que el Barça estaba teniendo chances claras de gol o que estaba rematando siquiera. De hecho, Lewandowski en todo el primer tiempo no estoy seguro de que haya rematado, excepto en su propio arco. Un partido desastroso de Lewandowski. Sí, en el segundo tiempo hace un gol meritorio porque se estira y tal, pero no me da el partido de Lewandowski, la verdad. Me pareció que restó todo el partido. De nuevo, muy pasivo
a la hora de recibir balones de espalda a portería, sin pasarla, sin desmarcarse, muy débil, muy... que no sé qué tanto ya se le puede pedir a Lewandowski, pero si va a ser el 9 del partido, pues uno necesita que haga más, ¿no? Y no sentí que generase peligro casi en ningún momento, pero bueno. De nuevo, el Barça se fue poco a poco metiendo en el partido y de repente encuentra, luego de unos minutos buenos, donde el Barça ya estaba jugando en campo de Praga con relativa comodidad, encuentra una jugada por el medio, que es por esto que creo que Dani Olmo debió haber jugado en lugar de Lewandowski, por supuesto con la ayuda de la retrospectiva, porque era un partido que se prestaba sobre todo para las asociaciones en corto, para elaborar, para combinar. Y es justamente lo que sucede en el primer gol de Fermín, tras una jugada donde, no recuerdo si es Pedri el que la pasa a Rafinha. Rafinha le da un taco a Frenkie de Jong, Frenkie de Jong la manda a la línea de fondo para que la agarre Fermín y termina rematando en un gol en el que también hay que decir que ayuda bastante el portero de Praga, pero bueno, termina siendo gol igualmente. Al minuto, que aquí, cosa importante, al minuto de ese gol, otro córner para el Praga, otro gol del Praga. Creo que la peina, de nuevo, es una jugada casi, inicia similar a la anterior, que es un balón que va al primer palo. Creo que la logra peinar, creo que incluso intentó replicar la misma jugada, pero no le salió, la peinó muy hacia atrás y en cambio encontró a Lewandowski, que la terminó metiendo en el arco de Joan García. Entonces, pues sí, eso es lo que tenemos aquí en el balón parado. Creo que hay que mejorar muchísimo esa faceta. En general hay que mejorar todo el apartado defensivo más, pero sobre todo el tema del balón parado, porque es un drama absoluto. Y bueno, tema muy difícil, ¿no? Bueno, de hecho, aquí me estoy equivocando, porque el empate, no, el gol del Praga viene después del segundo gol de Fermín, ¿verdad? O sea, sí es inmediatamente, pero después del segundo gol de Fermín, porque Fermín, a los minutos del gol que le marca al Praga, el primero, que es en el que estoy diciendo que tiene una ayuda del portero y tal, bueno, luego hay otra jugada unos minutos después, en la que de hecho Fermín hace un disparo hermoso desde la frontal del área, un poquito alejado también, hay que decirlo, a pase de Pedri, me parece, que le decide pegar como puede. Y encuentra el costado izquierdo de la portería. Muy buen disparo de Fermín, muy bonito gol. Y es a partir de ahí que sí se cumple lo que digo, el minuto donde pasa la jugada del tiro de esquina. Y bueno, el caso es que terminábamos el primer tiempo 2-2. Luego de ese gol de Fermín, que ya era el 2-1, yo dije, bueno, ahora sí, seguramente el Barça va a controlar mucho más. Ahora sí, vamos a golear, incluso vamos a buscar mucho más portería, más cómodo. El Praga se va a poner a defender. Es que el Praga ya no aguantaba ese ahínco, ese ímpetu de ir a buscar al Barça persona a persona, jugador a jugador, porque no podía, no le daba el físico para eso tampoco. Además, ellos son jugadores muy grandes en el sentido de que son físicamente unas bestias, entonces eso desgasta mucho más, ¿no? Y bueno, se iba al segundo tiempo con ese empate de 2-2. Ahí ya el Barça se estaba jugando directamente la clasificación, la posibilidad de clasificarse, porque el empate no le valía. El empate básicamente lo dejaba fuera de los primeros 8. Y el Praga se estaba jugando la posibilidad siquiera de ir a los playoffs, porque ahorita en este momento quedó eliminado. Y claro, si hubiese ganado el partido, pues habría tenido chances todavía para la última jornada de clasificarse a la ronda eliminatoria. Pero bueno, cosas pasan. Hay que decir también que en el segundo tiempo el Barça como que se halla más también. El Barça se halla un poquito más. Empieza a jugar mucho más a campo abierto. El Praga empieza a arriesgar en vez de a tirarse atrás. Y eso le termina jugando completamente en contra. Pero bueno, en todo caso el Barça todavía le estaba costando un poco encontrar el arco. Hay una jugada que queda en un fuera de juego de nuevo. Una cosa... O sea, es una jugada de un fuera de juego casi calcado al del fin de semana en la Anoeta. Una cosa
que es que ni siquiera aparece incluso trazando líneas. Pero bueno, yo tampoco me voy a poner a dudar del VAR. Sencillamente una jugada desafortunada para nosotros, que por cuestión de muy poco no termina en gol, porque era una jugada donde luego de un remate de Fermín en la que la defensa del Praga estaba un poco desacomodada, pues Lewandowski recoge el balón que venía de un despeje muy forzado del portero, porque el disparo de Fermín había sido bueno. Remata como puede, que en este caso es mal, a pesar de que es una situación muy ventajosa. Remata mal y hay una carambola del portero que no la termina de agarrar y la termina recogiendo Frenkie de Jong, que venía a acompañar la jugada y la empuja. Pero bueno, como digo, todo esto viene invalidado a raíz de ese fuera de juego milimétrico de Lewandowski. Luego es cuando viene la lesión de Pedri, que por la lesión de Pedri, curiosamente, es que ingresa Dani Olmo, por quien yo creo que debió haber ingresado era por Lewandowski en el segundo tiempo, pero bueno, no fue así. Lewandowski jugó, Pedri se lesionó, entró Dani Olmo, y justamente en una de sus primeras intervenciones, en una jugada donde todo el Praga estaba echado en su campo y donde el Barça estaba combinando por las afueras, después de unas pequeñas carambolas ahí de que no terminaban de encontrar el arco, Dani Olmo hace un remate impresionante, un remate divino, perfecto, que la cuela justamente por donde las arañas tejen, ¿no? En el arco, ¿no? En la L. Muy bonito gol de Dani Olmo. Un poco similar, bueno, no sé si del todo, pero más o menos similar al que le marcó al Español al principios de año. Un gol muy bonito. Y ya con esto nos ponía en ventaja. De nuevo, ya el Praga se había un poquito rendido. Igualmente lo intentaba, iba a buscar al Barça, pero le costaba mucho. Y bueno, ya se había vuelto un partido un poco más de ida y vuelta. Un partido donde, de nuevo, el Praga estaba jugando a campo abierto. Frenkie de Jong se encontró en su, digamos, mejor escenario, porque tenía todo ese espacio para conducir, como a él siempre le ha gustado desde sus tiempos en el Ajax, y podía galopar, como a él le gusta galopar. Obviamente no es muy rápido, pero digamos, uno de sus grandes fuertes es siempre la conducción del balón. Y esto lo pudo hacer varias veces en el partido, sobre todo en el segundo tiempo, como digo, que el Praga jugó mucho más estirado. Y en una de estas jugadas de transición, donde el Barça estaba construyendo un poquito antes de finalizar, luego de una carambola también, hay que decirlo, era como un centro, ¿no? En este caso no me acuerdo muy bien, pero recuerdo a Lewandowski estirándose antes de que la agarrase el portero, una acrobacia tampoco, pero un estiramiento muy a lo Zlatan, ¿no? Para el que lo haya visto jugar, que logra agarrar el balón en el aire y lo cuela a la portería. Ya luego de esto se vuelve un partido mucho más, digamos, que no sabemos el guión, que se desordena, que es muy de un lado para el otro, que el uno lo intenta y el otro aprovecha y viceversa, pero ya como con esa sumisión, ¿no? del Praga, esa resignación al resultado, a que no se va a clasificar, a que el Barça ya lo tiene ganado, y ya se vuelve mucho más algo de trámite realmente, que un partido como tal en el que ambos están buscando algo específico, pero que si alguno de los dos encuentra gol, pues no pasa nada tampoco. Y bueno, en este contexto también es cuando entra Araujo, que vuelve a la Champions luego de ese partido que ya no quiero ni mencionar. Hace unos minutos decentes, pero bueno, nada destacable tampoco. Obviamente bueno que juegue bien esos minutos, pero bueno, no quiero hablar más. El Barça se termina llevando la victoria, una victoria no sufrida. De hecho es curioso lo de este video, porque creo que la salida del video, el outro, la conclusión la di primero y luego sí relaté el partido. Bueno, tal vez así es como debería ser siempre. El caso es que bueno, básicamente lo dicho, la lección de Pedri es terrorífica, pero bueno, hay que tratar de tener esperanza, optimismo en que no sea para tanto, pues. Por otro lado, bueno, el Barça sufrió más de lo que debía, pero hizo los deberes.
Ahora hay que pensar en el siguiente partido, eso es así. De hecho, el próximo miércoles es que se juegan todas las jornadas de Champions para definir los puestos finalmente. Y bueno, esperemos que todo salga bien ese día. Hay que ver qué ocurre. Recibimos al Copenhague. Por cierto, este fin de semana, el domingo jugamos contra el Oviedo. Los recibimos en el Camp Nou. Y se acaba esa racha de partidos fuera de casa. Que para el que no sepa, los últimos 8 partidos, contando este, los hemos jugado todos fuera de casa. Llevamos sin ir al Camp Nou desde noviembre, me parece. Si mal no recuerdo. O no, desde ese partido con el Atlético de Madrid, ¿no? Un mes y medio, algo así vamos a terminar tardando en volver al Camp Nou. Porque nos fuimos a Arabia, nos fuimos a Praga, nos fuimos a Noeta. Entonces, bueno, nos fuimos a Cornellá. Todos los partidos de Copa del Rey fueron fuera de casa. Entonces todo esto bueno, termina con un saldo muy positivo a favor del Barça, porque solo perdemos ese partido en la Anoeta y de aquella manera, y el resto lo ganamos, y lo ganamos decentemente, ¿no? Ahora podemos volver al Camp Nou por 2 partiditos por lo menos, el del fin de semana y el de Champions de la otra semana, que nos van a venir muy bien para recuperar un poco ese tacto con la afición, ¿no? Para recuperar otra vez esa confianza, ese vigor. Pero habla muy bien del Barça también, hay que dárselo de nuevo al equipo, que haya sido tan buen visitante estas últimas semanas. Eso hay que aplaudírselo. No es fácil jugar tanto tiempo fuera de casa, a pesar de que parezca una tontería y al final el fútbol es en la cancha. Estas cosas sí pesan. Entonces eso hay que dárselo a Flick. Bueno, algo que ha caracterizado a Flick es que ha sido un gran visitante a lo largo de su estadía como técnico del Barça. Entonces eso hay que dárselo. Y bueno, veremos. Lo más importante ahora es ver el alcance de esa lesión de Pedri. Seguramente recuperaremos a Ferran Torres para el fin de semana. Y obviamente va a estar Lamine Yamal. Y bueno, ya nos iremos recuperando un poco, digamos, de estas bajas que tuvimos. A pesar de que la de Pedri es terrible. La de Pedri es terrible. Hay que ver cómo se arma el equipo, cómo gestiona todo esto Flick. Hay jugadores, afortunadamente, para poder, digamos, llevar esto adelante. Mientras tanto, también es bueno que si Pedri se va a lesionar, pues lo haga ahorita, que digamos en el siguiente mes, pues lo que queda es que partido de liga. Creo que Copa del Rey no volvemos a jugar sino hasta abril. Entonces, abril, marzo, por ahí, algo así me suena haber revisado. O sea, vamos a tardar un rato en volver a jugar Copa del Rey. Lo que quedan son las jornadas regulares de liga. Obviamente, pase lo que pase, creo que estamos clasificados por lo menos para la ronda de playoff. Entonces, tal vez eso sí se lo pueda perder Pedri. Pero si ganamos la próxima semana y clasificamos entre los primeros 8, probablemente sí tenga una semanita de gracia en Champions. Entonces, bueno, hay que ver qué ocurre. No creo que se llegue a perder octavos de final. Seamos optimistas nuevamente. Pero bueno, ya estaremos comentando esto, sobre todo el domingo, con ese Barcelona Real Oviedo. Entonces, nada, amigos, espero que les haya gustado. Si les gustó, denle like y suscríbanse. Comenten, que nada, me gustaría más que hablar con ustedes. Y nos veremos en la próxima. Hace tiempo que no hacía un video tan largo, pero bueno, este sí dio mucho para hablar. Nos veremos.